Vamos a seguir revisando noticias de actualidad. Vamos con Tomás Mochati hasta ahora en Radio Bio Bio. Vamos a conversar sobre Gendarmería, el descabezamiento literalmente que hubo de parte del Ministerio de Justicia. Y habló el ministro Felipe Bulnes. Tomás dijo, no es puntualmente por lo de los 81 reos muertos, sino que se requiere aquí una renovación. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. A ver, fue descabezada Gendarmería. Felipe Bulnes es un ministro interesante, es un abogado destacado, es un abogado, un gran orador y un civilista. Y sin embargo, pese a ser un civilista, se ha preocupado enormemente de la situación penitenciaria, mucho antes de la cárcel de San Miguel. Y por lo tanto, tenemos que creerle absolutamente a él, porque antes de ese incendio brutal, donde fallecieron estos 81 internos, él ya estaba muy preocupado de la situación penitenciaria. La verdad es que es una situación que se viene prolongando desde hace muchísimos años, Carlos. Muchos años. Bajo el régimen del general Pinochet se construyeron pocas cárceles, muy pocas. Y por lo tanto, había un déficit gigantesco. Hago un recuento rápido. Bajo el tiempo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se inauguraron 4 cárceles: la de Arica, Valparaíso, Cauquenes y Punta Arenas. Pese a estas 4 cárceles, ese gobierno terminó con un déficit de un 48%. Bajo el tiempo de Ricardo Lagos, recordemos que esos gobiernos duraban 6 años, se prometieron 10 cárceles concesionadas, un nuevo sistema, cárceles concesionadas, 10. Al cabo de los 6 años solamente había 2 cárceles inauguradas. Una estaba por construir, se estaban construyendo, otras 2 en litigio en Antofagasta y Concepción, recordemos, con la empresa Besalco, y otras estaban con muchísimos problemas, 3 otras. Recordemos además que aquellas que estaban en litigio, Antofagasta y Concepción, fueron abandonadas durante 3 años, con un 47% de avance. Y finalmente, cuando se hicieron, duplicaron su valor. Mira, esto fue un desastre, una comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados, donde se establecieron responsabilidades políticas para el presidente Ricardo Lagos, para el ministro de Justicia, para el ministro de Obras Públicas, etcétera. Todo esto se originó, y hago este recuerdo porque es importante saber cómo llegamos a la situación actual, porque el presidente Ricardo Lagos creía que había un ministerio todopoderoso, un ministerio omnipresente que lo podía hacer todo, el ministerio que él había dirigido, el Ministerio de Obras Públicas. Y resulta que justicia, que el Ministerio de Obras Públicas, tú comprenderás que está acostumbrado a hacer puentes, carreteras o concesionar ese tipo de obras, pero no cárceles. Entonces resulta que el Ministerio de Justicia decía, oiga, pero nosotros, la cárcel usted no la sabe hacer, nosotros tenemos tales requerimientos. Fue tal la disputa que cuando ya las cárceles comenzaban a construirse, el Ministerio de Justicia pedía más y más cosas y por lo tanto duplicaron su valor. Fue un desastre. Cuando asumió José Antonio Gómez, recordemos que él decía, como ministro de Justicia, el actual senador, presidente del Partido Radical, él recordaba cómo los ministros de Hacienda permanentemente recortaban todo lo que fuera para cárceles, para invertir. Bajo el gobierno de Michelle Bachelet se inauguró Alto Hospicio, pero igual, fíjate que el gobierno de Michelle Bachelet terminó con una sobrepoblación del 64%. O sea, pese a toda la construcción, pero hubo muchos atrasos, se había terminado con una sobrepoblación mayor al tiempo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Todo esto lleva a una situación realmente imposible, donde hay una sobrepoblación penal enorme, donde se ha terminado además con 55.000 presos en estos instantes, ha aumentado la población penal exponencialmente, teníamos 38.000 aproximadamente hace algunos años, ya estamos en 55.000, lo que es un desmentido también a lo que se dice que hay una puerta giratoria con la reforma procesal penal. Lo que hay posiblemente también es un aumento de delitos significativos. Se ha descabezado a Gendarmería, yo diría que prácticamente no quedó nadie del alto mando, básicamente primero porque está el incendio de la cárcel de San Miguel y tiene que haber responsabilidades, pero también porque hay un relajo en la disciplina. Recordemos que en el caso de la cárcel de San Miguel se sabía que los gendarmes iban a la esquina a comprar alcohol, que parece que algunos de ellos en la guardia estaban ebrios esa noche, en fin, estaban pasando de todo. Aunque nosotros tenemos que legítimamente hacernos la pregunta si es que los gendarmes son víctimas o victimarios. Porque resulta que viven en condiciones tan precarias, en una sobrepoblación tan grande, pocos gendarmes para contener a una marea humana que muchas veces es peligrosa, que viven, la verdad es que en un mundo de precariedad y marginalidad.
¿están los gendarmes en condiciones de realizar una mejor labor con los sueldos que reciben, con los turnos extenuantes? La verdad es que tengo mis dudas. Yo no sé si esto, a lo mejor posiblemente había que descabezar parte de Gendarmería, pero el asunto es muy profundo y mucho más, se requieren mucho más soluciones que toda esta. Yo creo que este es el inicio de una solución. Quisiera agregar que hoy día hay movimientos de Gendarmería. A las 8:30 en el Centro de Justicia se van a reunir todas las asociaciones de Gendarmería y van a dar una conferencia de prensa y posiblemente se anuncie un paro nacional para el día de hoy. Si alguien va a una página web, que es la página de ANSOC, que es la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, www.ansoc.cl, ahí hay una página donde se reclama absolutamente por este descabezamiento. Dicen que ellos son los que están siendo responsabilizados de la fuga, de los motines, de las rebeliones, cuando todo esto es una situación inmanejable y por lo tanto hoy día se esperan novedades. Yo quiero terminar señalando que también, y lo hemos dicho en otras oportunidades en comentarios, ¿por qué hay tanta despreocupación por las cárceles? Una despreocupación histórica. Los fiscales de la Corte Suprema año a año emiten informes sobre la condición carcelaria precaria, inhumana, a que están sometidos los reos. ¿Por qué esta despreocupación? Lo voy a repetir una vez más, porque la gente poderosa no va a la cárcel en Chile, porque ni sus hijos, ni sus padres, ni sus hermanos van a la cárcel. Aquí hay un problema de que la clase dirigente en Chile, pese a que comete delitos en algunas oportunidades, no tienen el riesgo de verse sometido a penas de prisión, a penas privativas de libertad. Alguna vez existió Capuchinos y Capuchinos tenía piscina, pero algo pasó en nuestro país para que ya en algún momento Capuchinos no fuera necesario. No hay cárceles para poderosos en Chile. Y recuerdo un comentario que hiciste, Tomás, después de la muerte de los 81 reos y el accidente en la cárcel de San Miguel, de la fiscal Mónica Maldonado, que es una de las pocas que estuvo gritando, hablando en todos los tonos y ya estaba, pero literalmente fuera de sí cuando ocurrió todo esto del incendio, porque ya, pues, ¿cuándo van a hacer de verdad la investigación? Fue casi literalmente las palabras, y se lo dijo al propio fiscal que está investigando hoy día el caso, Alejandro Peña, y que claramente tenía un papel muy relevante. La fiscal Maldonado se quedó afónica, Carlos, sí, afónica de tanto reclamar. Tuvieron que morir 81 personas en la cárcel de San Miguel para que finalmente se dieran cuenta, muertos mediante, se dieron cuenta de la crisis gigantesca que se vive. Tomás, muchas gracias. Chao. Nos vemos.